Y bueno, nunca hemos tenido el problema en Tailandia, pero esta vez sí nos agarraron. Ay no, miren cómo lo tienen al bebé. Este lugar tiene 9 récords Guinness. Muchas mujeres que están vendiendo masajes con final feliz. Probablemente este sea el último video de Caminito Amor. Phuket, la isla más grande de toda Tailandia, una isla que engloba algunas de las mejores cosas para hacer, como también la parte más oscura visible de este país. Por eso en este video te vamos a mostrar las dos caras, tanto lo bueno como lo malo. Así que quédate con nosotros en este video mientras descubrimos esta isla. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Sin más, comenzamos. You check? Yes, that's what we are taking video. Aquí están, mira, tiene estos scratch, que esto es importante mirar. Have you seen they have this scratch, right? Yeah, I know. Yeah, you know the scratch, right? Okay. Ajá, it has here. Yes. Vamos a ver, ajá. Aquí estamos sacando el videíto para el alquiler de la moto. Nos está saliendo, ¿cuánto, Yeyo? 1100 baht por 4 días. O sea, ¿cuánto el día? O sea, 1000 si 4 por 3, como que 4 por 4, 4 por 4, 16, 4 por 5, 4 por 6. Ya casi 300 algo bahts, porque nos pedían 350 y al final lo negoció Yeyo y salió eso. Como ustedes saben, nosotros nos estamos moviendo por Phuket en moto, pero ¿qué pasa si vos no querés manejar moto o no podés manejar moto? Entonces, ustedes lo que tienen que buscar son estas paradas de buses, que son estos de acá, que justamente se ven como unas camionetitas bien bonitas, y por 40 bahts por persona van a poder ir a la playa de Kat, a la playa de Karong, a Patong, a la playa de Surin y hasta el pueblo de Phuket. Y aquí pueden ver los distintos horarios. Pero estas no son las únicas opciones que tenés para moverte por Phuket. También tenés los buses, que son un poco más grandes, por 100 bahts por persona. También te llevan a diferentes paradas por la isla. Tenés Grab y Bolt para pedir taxi mucho más cómodo sin tener que regatear. Los tuk-tuks más turísticos, aquí sí tenés que regatear y los precios suelen ser más altos. Así que opciones para moverte tenés. Ahora, si aún así querés utilizar el transporte público, pero no querés estar amarrado a los horarios, porque son en horarios específicos que pasan estos buses públicos, también hay una especie de camionetitas donde entran 4 personas y a mí me dijeron que cobraban 500 bahts. Quise regatear, pero me dijeron que el precio era fijo, 500 bahts para 4 personas. Así que si vienen en un grupo de 4, pues les sale de a 125. Y si vienen 2 y no quieren estar perdiendo el tiempo esperando este bus, pues ya saben, ahí tienen esa opción también para utilizar, aunque un poquito más caro. Y en este momento hemos llegado a la playa de Kata y quiero aprovechar, miren que justo estamos pasando por un mapita para mostrarles cómo se ve esto. La playa de Kata es esta donde nos encontramos nosotros en este momento y justo al lado está la playa de Karong, que es mucho más extensa. Algo que deben tomar en cuenta es que estas no son playas como que aisladas, sino que son media ciudad y la playa. Entonces van a encontrar todo lo que puedan necesitar, desde casa de cambio para poder comprar cosas en efectivo, farmacia, hay tiendas de souvenirs, hay de todo. Y aquí quiero mostrarles, esta es la playa de Kata, la arena blanquita, ni bien llegas, sí debo admitir que hay mucha gente. Algo bueno de la playa en general de Phuket, siempre vas a encontrar todo lo que necesitas, casi siempre te están vendiendo toallas, souvenirs, masajes, miren, ahí al otro lado te están vendiendo masajes. Obviamente venís acá a estas sillas para poder descansar. Ahora, si realmente querés pasar todo el día aquí en Kata Beach y querés alquilarte las camas con la sombrilla, te salen 200 bahts. ¿Por cuántas camas? Las 2. Les voy a ser 100% sincera, yo no soy muy fan de las playas de Phuket. Creo que si estás en Phuket vale la pena hacer el tour del island hopping, de saltar de isla en isla o ir a las islas Phi Phi, que esas sí realmente son playas paradisíacas. Estas como que son playas para pasar el rato y no moverte de Phuket.
pero creo que si lo que estás buscando son playas más desiertas, con esos paisajes rocosos, estas no son. Así que te dejo el dato, puedes conseguir tours de un día a las Phi Phi por 25 o 30 dólares por persona. Te dejo algunos que te recomendamos en la descripción de este video, pero de las Phi Phi te vamos a hacer otro video, así que suscríbete al canal. Bueno, para que no les pase como a nosotros, nuestra licencia internacional es de auto, así que tenemos que sacar de moto porque si no tenés que pagar una multa. Y bueno, nunca hemos tenido el problema en Tailandia, pero esta vez sí nos agarraron. Y bueno, aquí ven que nos están dando una multa. La anterior vez nos dijeron 500 bahts, pero parece que ahora han subido a 1000. Ahorita Yeyo va a ir a pagar y les avisamos cuánto es para que no les pase. Y en este momento vamos a tramitar nuestra licencia internacional de moto para que no nos vuelva a pasar. Y al final pagamos los 1000 bahts de multa por no tener la categoría correcta de la licencia internacional para manejar motos. Así que, primera recomendación, trae la categoría correcta. Segunda recomendación, este es el recibo que nos dieron al pagar la multa, fueron los 1000 bahts como te mencioné, pero importante, no perdas este papelito porque te sirve como garantía de que ya pagaste tu multa, pero también como un permiso temporal para seguir manejando por los próximos 2 días. Así que si te pasa lo de nosotros, no lo perdas, y si algún policía te vuelve a parar, le decís: un ratito por favor, ya yo pagué mi multa y tengo el permiso para manejar 2 días, aquí está. Al revés, así. Y esta que vemos aquí es Patong Beach, una playa muy extensa, no la mejor de todo Phuket, pero sí donde vas a encontrar de todo porque estamos en la zona de Patong. Y ni bien llegas, lo primero que vas a encontrar es gente que te va a estar ofreciendo deportes acuáticos como jet ski. Miren, igual pueden hacer paragliding. 1500, 30 minutos también 1500, o 30 minutos 2 personas 3000 bahts. Considero que los precios están bastante altos, siendo sincera, pero esta zona es muy turística, viene muchísimo occidental, por tanto, allá después nos van a tratar, no son occidentales, bueno, viene mucha gente que no es de Tailandia y probablemente por eso también los precios están tan inflados. La playa sí, a pesar de que no es la mejor, está bonita. Les voy a mostrar acá. Miren, lo bonito, tiene arena blanca, el agua sí está linda. Hoy el día, para variar, como todos los días que nos tocó en Phuket, está nublado, pero es bastante extensa. Y esta playa me parece bonita, pero hay ciertas áreas donde no podés meterte a nadar, y de hecho hay estas banderas rojas que te muestran que está prohibido, y con boyas amarillas hay áreas sí separadas donde sí podés meterte a bañar. ¿Y esto por qué es así? Porque podemos ver claramente que aquí están las motos, las jet ski, y también al haber tantos otros deportes acuáticos como el parasailing, el paragliding, ellos desde aquí salen y son estas las áreas designadas para que ellos partan. Y los que queremos nadar, tenemos también nuestra área designada. Te vas a dar cuenta que la vibra en Patong es completamente distinta. Mucha gente que viene con ganas de fiesta, mucho alboroto desde el día, podés darte cuenta, porque están las personas bebiendo, gente ofreciéndote cannabis, hay un poquito de todo, pero sí, la vibra es mucho más intensa que la que podemos sentir en Phuket Town. Y justo al frente de la playa de Patong encontramos esta calle que se llama Bangla Road. Esta es la calle más infame de toda Tailandia. Ahorita que es de día, parece una calle común y corriente, normal, que podamos encontrar en cualquier parte del mundo, con mucho comercio, tiendas de cannabis, farmacia, tatuajes, restaurantes. Pero ¿sabes qué? Para que nos entendás, mejor volvamos de noche. Acabamos de llegar a Patong, hemos vuelto a esta zona de noche y desde ya podemos observar que la vibra es otra. Un montón de carros hechos discoteca como estas camionetitas, cientos de casas de masaje con final feliz, porque aquí hay algo que se nota muchísimo y es que es una zona roja.
Es como estar en la zona roja o en el barrio rojo de Ámsterdam, pero otro nivel. Hay muchas mujeres que están vendiendo masajes con final feliz, pero por ejemplo las ves en tacos o en bikini, con las blusitas, los jalan a los hombres, se tocan los pechos. Es algo, a mí me parece algo bastante duro de ver, pero obviamente entiendo también que esta es la profesión más antigua del mundo y es su trabajo, pero es algo duro. Al mismo tiempo, como que al lado encontrás casas de masaje tradicional y cómo puedes distinguirlas es bastante obvio a la vista, pero las mujeres que están con un poquito de ropa más exhibida, incluso hay algunas que están como en tanguita y bueno, incluso la mayoría es increíble, pero casi todas están con clientes y eso también me sorprendió bastante. Otra de las cosas o curiosidades que vamos a encontrar por Phuket y caminando por Bangla Road son los ladyboys. No sé si alguna vez has escuchado ese término, pero los ladyboys se remontan desde el reino de Ayutthaya, cuando los hombres se vestían como mujeres para entretenimiento del reino. Al día de hoy, los ladyboys son hombres, nacen hombres, pero que se identifican como mujer y deciden vivir su vida como tal. Algunos sí se someten a cirugías estéticas para hacer la transición de género, mientras que otros no hacen ninguna cirugía estética, pero aún así viven como mujer. Lo vamos a encontrar, sobre todo aquí en Bangla Road, muchos trabajan como trabajadoras de la noche. Y es importante entender que si bien ellos están muy integrados en la cultura tailandesa y en la población son tolerados, hasta el día de hoy es una población que es muy discriminada y que enfrenta muchos desafíos. Entonces cuando los veamos, seamos súper respetuosos con ellos porque son personas, al igual que vos y yo, no son gays, no son travestis, simplemente son hombres que en realidad son mujeres. Miren acá, si quieren descargar toda su furia, pueden conseguir armas de verdad, 10 balas y las 10 balas depende del arma, miren esto. Y en esta calle de no más de 400 metros se concentran incontables cantidades de bares, restaurantes, lugares de masaje, de tatuajes y por cierto masaje de todo tipo de intensidad, ya sea con final feliz o de los tailandeses reales. Ladyboys, antros, burdeles, lugares para que puedas encontrar la hoja de la felicidad. Estamos hablando de esa misma, de la marihuana. También lugares para que agarres armas y comences a tirotear ahí, a probar tu puntería. Y lo que me sorprendió también, me generó mucha curiosidad, es que no solamente vamos a encontrar trabajadoras de la noche tailandesas, sino también hasta europeas. O sea que ya aquí se han internacionalizado. Pero si te preguntas si esta calle es segura, pues la verdad que hemos caminado tranquilos, no hemos visto ningún problema, obviamente hasta tempranas horas de la noche. Y también, a ver, en nuestro país hay una frase, pero yo le voy a bajar un poquito de tono, que dice: potito de borracho no tiene dueño, así que todo con mucho control y mucha mesura. Bueno, no sé si ustedes se quedaron con la misma duda de que yo, de que por qué a ellos les dio curiosidad o de que también hay mujeres de la noche europeas. Y resulta que me acaba de explicar que el motivo que le dio tanta curiosidad, que está aquí el joven de la curiosidad. Bueno, resulta que según Yello es porque él creía que las leyes solamente aplicaban a las tailandesas, porque no sé si ustedes se preguntarán, pero yo viendo esto dije, bueno, seguramente en Tailandia es legal la prostitución, al igual que es en Ámsterdam, por ejemplo, el barrio rojo. Y resulta que no, la prostitución no es legal. De hecho, hay como casi 300.000 prostitutas en el país. Tailandia tiene una de las industrias más fuertes de comercio sexual. Lamentablemente, muchas de las mujeres que se encuentran trabajando lo están haciendo porque son víctimas de la trata de blancas y también del tráfico sexual. Así que muchas de las personas que podemos encontrar trabajando en la noche no es que lo están haciendo por su propia voluntad, ojito ahí. Y si bien se ve, es como que se hace la vista gorda, pero legal no es. Y ustedes se preguntarán por qué es tan tolerada o por qué se hacen los de la vista gorda. Y es que esta industria genera aproximadamente unos 27.000 millones de dólares anuales. Dicen que el que explica se complica, pero valga la aclaración, como estamos en este video, tuve que hacer una investigación bien profunda de todo lo que estamos hablando y eso me salvó, porque si no, hasta aquí llegaba.
Yo creo que Yello la sigue complicando. ¿Cómo es eso de que una investigación bien profunda? Obvio, para dar datos correctos. Tuviste que ir a como que hacer trabajo de campo. No, simplemente trabajo de oficina, bien leyendo libros, viendo en internet. Probablemente este sea el último video de Caminito, amor. Después va a ser solamente Caminito. Muchos turistas que visitan la isla de Phuket, la isla más grande de Tailandia, lo hacen buscando la combinación perfecta de entretenimiento, playas y por supuesto la oportunidad de tener encuentros con estos hermosos gigantes asiáticos. Todos queremos ver elefantes de cerca y alrededor de la isla vas a encontrar muchos lugares que se llaman santuario, pero que no lo son. Por eso te quiero compartir este lugar que se llama Phuket Elephant Sanctuary, un lugar donde vas a tener no solamente hermosos encuentros, pero un turismo responsable, donde los elefantes se enfocan en ser elefantes y vos en observarlos. Hay diferentes visitas, puedes venir acá por media mañana, por media tarde o como nosotros una visita de día completo, que lo que te incluye es poder aprender muchísimo más de las mejores prácticas, pero también conocer la dura historia de los elefantes. Actualmente este santuario son 30 acres, que serían como alrededor de 15 hectáreas, que acogen a 12 elefantes rescatados, 11 hembras y un macho. Sabemos que todos queremos ver elefantes, pero hay algunos santuarios que de eso no tienen nada, donde los elefantes son forzados a hacer shows para turistas, están encadenados y maltratados. Este santuario lidera el turismo ético con elefantes en la isla y rescatan a elefantes enfermos, heridos y ancianos que han pasado toda su vida trabajando en las industrias de la tala y el turismo. Respaldado por National Geographic y World Animal Protection, este santuario es un hogar final donde los elefantes rescatados tienen la libertad de deambular, bañarse, buscar alimento y socializar libremente. Lamentablemente, muchos elefantes han sufrido tanto que algunos están completamente ciegos, tienen problemas de piel y otros por la edad no tienen dientes. Nuestra visita de día completo nos permitió recorrer el parque, observarlos, cortar bambú y prepararles bolitas de arroz para los más viejitos que no tienen dientes. Así que recuerda que los elefantes no están para tus fotos de Instagram, sino para ser cuidados y respetados. ¿Se dan cuenta? Los ojitos, ella es cieguita, entonces ella espera y con el tacto es que uno le muestra que le está dando las bolitas de arroz. Ay, miren, eso que está haciendo es de que está feliz. Y si necesitan algo rápido en Phuket o en cualquier parte de Tailandia, 7-Eleven es su tiendita de confianza. Pareciera que nos patrocina, pero no. Es que la amamos. Al final todos los viajeros creo que termina siendo uno de nuestros lugares favoritos de toda Tailandia. Y nos hemos trasladado a Phuket Town, también conocido como la ciudad de Phuket, no tan famoso como Patong. No hay playas alrededor, pero sí encontrás algo único en este lugar que solo existe en Phuket Town. En todo el país no vas a ver esta arquitectura que tengo detrás. Y es que Phuket nunca fue colonizado, pero sí tuvo mucha influencia extranjera. Dentro de esto, el comercio con los portugueses, que se puede ver reflejado también en la arquitectura, pero es una arquitectura portuguesa-china porque también tiene mucha influencia por la inmigración de chinos. Y cuando nos acercamos, vamos más cerca, miren, no pareciera que estamos en Tailandia. De hecho, es bastante curioso cuando vemos las casas parecieran todas unidas, pero no, tienen como una pequeña división en este patio. Y curiosamente, algunas de las casas en sus pórticos o encima de sus puertas tienen caracteres chinos. De hecho, estas casas son patrimonio de la ciudad, por lo tanto hay una ley que las protege y prohíbe que los dueños de las casas cambien algo de la fachada. También han tenido mucho cuidado con el tema del cableado. Como vemos, no hay esas chipazones de cables que podemos ver en otras ciudades de Tailandia, sino que han tratado de disimularlas un poquito. Allá están. Y es que en 2004 el gobierno tailandés estableció a Phuket como una ciudad histórica para proteger todo este patrimonio cultural y arquitectónico. Todos los domingos Phuket Town tiene un mercadito / bazar, así que este día vas a encontrar este lugar mucho más masificado. Hay muchos autos, motos, turistas, hay de todo. Entonces, ojo, te doy ese dato por si no te gustan mucho los lugares que están así. Los domingos este lugar está así. Así que si querés caminar este lugar un poco más tranquilo, vendría a ser entre semanas. Te dejo ahí el dato. ¿Qué vas a encontrar en Phuket Town más allá de esta arquitectura? Todo lo que está relacionado al comercio. Aquí vas a encontrar tiendas de souvenir, de artesanía, de ropa,
muchas tiendas de marihuana porque desde el 2022 Tailandia abrogó la ley, entonces es un hito, es el primer país del sudeste asiático que permite la venta libre de marihuana. Entonces vas a encontrar caminando no solamente un montón de tiendas, pero también un montón de estos shops donde te venden joints y todo tipo de productos hechos con esta hojita. Y es eso, es está tan pero tan masificado esto que está casi incaminable, así que les dejo ahí el dato porque la verdad es que personalmente los lugares cuando están así me agobian un poquito. Entonces, si vos sos una persona claustrofóbica o que no te gustan los lugares donde literal vas topándote con la gente, evita los domingos. Ojo, si bien les dije que ahora está legal la venta de cannabis, es para fines medicinales. Obviamente no van a poder estar caminando por las calles con su joint porque van a tener problemas. Así que cuidadito cuando estén en Tailandia, siempre lean muy bien, infórmense y no hagan nada que les pueda traer serias consecuencias. Y con ustedes el icono de Phuket, esta estatua del Buda gigante de 45 metros de alto que fue finalizada en 2014. Lastimosamente ahorita está cerrada y solamente podemos verle la espalda. Y si vos venís en el futuro y se puede entrar, pues no te perdás de entrar. También otra cosa que no te podés perder son las vistas. Y acabamos de volar a Sebe porque con Sebe se ve todo. Y sí, efectivamente las tomas de dron me demostraron que es impresionante el Buda. Creo que vale mucho la pena y el tiempo subir si está abierto. Si bien las vistas están bonitas, se aprecian mucho más desde arriba y creo que con el Buda es aún más impresionante. Así que ahí tenés el dato y esperamos que disfrutes la toma de dron. Miren esto que vamos a ver subiendo al Gran Buda y esto lo vamos a ver por toda la isla. Entonces, lo que les decimos es no lo hagan. Ayer estábamos visitando el santuario de elefantes y aprendiendo cómo no se tiene que tratar un elefante. Y miren, por favor, acá un ejemplo de el lado oscuro de la explotación animal en Phuket. Ay, miren, lo tienen así en una cajita. How much is the feeding? 100 bahts. Oh, wow, ok, no, vamos. Ay, no, miren cómo lo tienen al bebé amarrado aquí la patita y miren cómo se mueve. Esto van a ver por casi todo Phuket y toda Tailandia tiene este problema de la explotación animal y acá les muestro esta imagen. Realmente, miren, miren cómo se mueve, miren cómo tiene su patita. Y esta es solo una cría, ay Dios mío. Miren, esto de acá que ven, esos son casi 500 kilos. Ay no, cómo se mueve el bebito. Ay no, amor, me muero. Y como a 17 minutos del Gran Buda hemos llegado a este templo budista que es Wat Chalong. Este es el templo más importante de los 29 templos budistas que hay en Phuket. Se ve muy bonita la arquitectura, bastante diferente a otros templos que hemos visitado alrededor de Tailandia. Y acabamos de hablar de explotación animal, pero curiosamente leí que este templo es un refugio de perros y gatos que son cuidados por los monjes. Y aquí justamente me encontré uno. ¿Qué es eso? Miren, acá las personas compran como unos cohetes. No sé si se dan cuenta, están comprando unos cohetes. Why do you do this? I do for Buddha, for say thank you for good luck. Ah, so you buy like, o sea, like this, like this, and then you put inside, and it goes like boom, 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 for good luck. Ay, Dios mío, casi me da un infarto. Bueno, lo que me acaban de decir es que eso hacen para el Buda y para pedir buena suerte. No sé si será verdad o no, pero mucha gente lo está haciendo y yo le tengo medio pavor a los ruidos fuertes y cuando hay así cohetes, como gato me erizo y me escondo. Y bueno,
Ya saben, si vienen acá también pueden hacer eso. Entre chiste y chiste, de verdad que me dejó súper sorda todos esos cohetes, así que si piensan hacerlo, háganlo, pero aléjense un poquito porque yo quedé sorda del oído derecho. Como todos los templos, acá tenés que descalzarte y por favor, nada de shorts ni tops. Ahora no entiendo qué tiene... Ah, me imagino que estos son zapatos, no tiene nada que... No zapatos ni gorra. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver los tacos? Claro, tenés que descalzarte. ¿De mujer o de hombre? No vaya a ser que digan los hombres. Ah, sí. Ah, miren, aquí tienen lo mismo, donde hacen esto para que les salga un número, que es un mensaje de Buda, y luego tienen que ir a leerlo. Me imagino que los papelitos se los piden por ahí o por aquí. En este momento voy a pedirle un mensaje a Buda. ¿Y esto qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, con mucha fe, agarrarlo y comenzar a sacudirlo. Y hasta que se cae un papelito, o en realidad uno de estos sticks que tiene un número. Y este número después ustedes van y leen cuál es el mensaje del Buda. ¿Sí? Ok, me salió el número 14. Y ahora lo devuelven y vamos a ver qué es lo que me dicen. Aquí están todos los números, los papelitos. Y el número 14 está en tailandés, pero solo en tailandés esta vez. Bueno, lo bueno es que tenemos un traductor de fotos que ahorita vamos a usar para saber exactamente qué dice. En otros templos mayormente te lo dejan en tailandés y en inglés, pero acá al parecer solo es en... Dime. Sí, eso. Ay, muchas gracias. Aquí nos están haciendo el favor. Ay, muchas gracias. Bueno, mi mensaje dice que la 14ª carta, excelente, excelente, noble, izquierda, derecha, derecha en el día, en el día, en el día del día, el día del día, el día del cuarto día, el cuarto día, el cuarto día, el cuarto día, el cuarto día. Creo que este traductor no está bien, pero le agradezco la intención. Muchas gracias, pero... Muchas gracias. Vamos a usar otro traductor. Le agradezco mucho la intención. Aquí me quisieron ayudar, pero no creo que mi mensaje solamente diga que el día, el cuarto día, el día. Yo sé que ando confundida, Buda. Yo sé que últimamente digo qué día va a llegar la suerte. Qué día. 100,000 suscriptores. Suscríbanse al canal para ayudarme en mi deseo más intenso en este momento. Pero ahora sí voy a ir a sacar una foto con mi traductor que está en el celular para ver si recibo el verdadero mensaje. Ya tengo otro traductor, este de acá con el celular. Tiene una traducción un poco mejor, pero aún así medio mala. Les voy a decir que la gran parte es como una leyenda, pero que no está al 100% clara. Entonces vamos a interpretar lo que yo entiendo acá. Me dice que a conseguir el mundo haciendo eso puedes dejar el pecado. Entonces yo entiendo que siguiendo con caminito y haciendo eso que amamos, vamos a dejar todos los pecados. Al mismo tiempo, dice, se le preguntó si habría una guía. Elija poder hacer las emociones. Entonces yo entiendo que debo dejar de preguntar por guías y comenzar a manejar mejor mis emociones. Y luego dice, Sabat Hit pidió a los seguidores o las cosas que se encontrarían quién es. Y probablemente esto quiere decir que no tengo que preguntarles a ustedes quién soy yo tengo que saber quién soy. Y luego en la última parte dice firmar el cuarteto para hacerse rico y los nobles ayudan a todas las cosas. Entonces probablemente estamos necesitando un millonario que firme caminito y nos patrocine para poder hacernos ricos. Pero acá el gran problema es que dice que el matrimonio está cerca de las cosas y las cosas se cura para ver la enfermedad. Probablemente porque Caminito Amor es un matrimonio también y hacemos todo juntos, entonces tenemos que mejorar nuestra división, Yeyo. Caminito una cosa, amor otra. Y bueno, esta es la interpretación con este nuevo traductor, pero probablemente les recomiendo que utilicen varios para ver cuál de las traducciones es la más exacta, o si tienen un amigo tailandés, vayan a decirle qué dice aquí, o no hagan esto en este templo porque yo salí más confundida de lo que entré.
tenido que cobijarnos en otro de los edificios de este templo porque todos los días nos llovió algo con hielo. Y eso que estamos viajando en noviembre, finales de noviembre, que es temporada de transición, y aún así nos ha caído alguna llovizna o de repente un chaparrón y luego para. Así que quiero aprovechar para contarte cuáles son las mejores temporadas para viajar a Phuket. La temporada seca es de diciembre a abril y obviamente acá los precios son más altos y hay mucho más turistas, pero el clima es más agradable, sobre todo de diciembre a enero, que es menos caluroso. La época más calurosa vendría a ser marzo y abril, así que si sufrís con el calor también tómalo en cuenta. La temporada de lluvias empieza de mayo a octubre y es ahí cuando hay menos turistas, los precios bajan, así que vale la pena si querés ahorrar algo y no te gustan los lugares tan masificados, pero sí es verdad que tenés que tomar en cuenta que cuando te llueve en medio de un transporte o cuando estás de un punto al otro o caminando en el Big Buddha, sí te puede agüitar un poco el viaje, así que todo tiene su bueno y su malo. Nosotros estamos final de noviembre, igual nos llovió, así que el clima es impredecible, pero a tomarlo en cuenta. Y ustedes seguramente se preguntarán por qué este es el templo más famoso de los 29 que existen en Phuket. Y primero porque su ingreso es gratis, segundo porque su arquitectura es impresionante, mezcla estilos chinos con tailandeses y tercero porque el monje que fundó este templo se convirtió en su primer abad. Y seguramente te estás preguntando qué es un abad. Un abad es un título que se otorga a un monje budista que ha alcanzado un alto nivel de responsabilidad y de autoridad dentro de una comunidad monástica o de un templo budista. En el budismo, el abad es considerado como el líder espiritual y administrativo de la comunidad monástica. Entonces, la fama de este templo viene también porque se dice que el abad tenía poderes milagrosos y es por eso que hasta el día de hoy es un templo muy importante de peregrinación budista, donde los locales vienen, además de ofrecerles respeto a las imágenes del abad y del Buda, también a pedir por buenos deseos. Phuket es una isla que ofrece diferentes zonas en cuanto a alojamiento, cada una con sus diferentes características y ventajas. Por ejemplo, si querés playa y querés fiesta, entonces te recomendamos alojarte por la zona de Patong Beach. Aquí vas a encontrar muchas opciones, mucho alcohol y también es una zona un poquito más cara de la isla. Si querés playas también, pero una onda un poquito más relajada, más tranquila, más familiar, entonces te recomendamos la zona de Kata y Karong. Nosotros con Gabriela nos estamos alojando en la zona de Phuket Town. Esta zona te ofrece una visión un poco más histórica de la isla, pero también con buenas opciones en cuanto a restaurantes, cafeterías, y es también una onda más tranquila y eso es lo que nosotros ya queremos en este viaje. Somos de más tranquilidad, nos encanta, nos gusta que haya un silencio absoluto a la hora de dormir, como que a las 11 de la noche ya canta Topollillo y nosotros como Cenicienta ya estamos durmiendo a las 12. Y hemos venido a comer a este restaurante que se llama Wan Chun en Phuket Town, que además está en la guía Michelin desde el 2019. Vamos a ver qué tal. Uy, qué bonito. Miren de hermoso el restaurante. Está, wow. Cafonca. Bien, ahí tienen el contacto. Pura comida tailandesa. Uf. Solo para que se den cuenta, este lugar no es de los más económicos. Muy rico, sí, pero salió 905 todo lo que nos pedimos. Y por ejemplo el pad thai, que en otras partes encontrás en 60 bahts, aquí lo conseguís en 180 para que lo tomen en cuenta. Como bien dice Yello, aquí pagás por la fama. La fama le da el nombre a este lugar y por lo tanto le dan los precios. Porque rico sí estaba, pero tampoco la gran cosa. Ese mismo pad thai de 60 igual está rico en el mercado o en otro lugar. Phuket está ubicado al sur de Tailandia, en el mar de Andamán. Es la isla más grande del país, con 48 kilómetros de largo, 21 kilómetros de ancho y una superficie aproximada de 543 kilómetros cuadrados y una población de no más de 400,000 habitantes. Pero es una isla súper turística, súper popular, que solamente en 2023 ha recibido más de 10 millones de visitantes. Como te comenté, con Gabriela estamos hospedados en Phuket Town. De hecho, esta es la fachada del hotel donde estamos. Se llama Ming Shu Boutique House. Cuarto amplio, hacen la limpieza todos los días, un desayuno sencillito en la mañana, la verdad, ideal. Si querés el mismo hotel, te estoy dejando en la descripción de este video un enlace
a su booking para que los puedas reservar. Pero lo más importante es que está ubicado a media cuadra de la calle principal de Phuket Town, que es la Talang Road, donde vas a poder encontrar muchísimas cafeterías, muchos restaurantes, tiendas de souvenir y de ropa. Y es también ahí donde se hace el mercado nocturno de los fines de semana. Pero ¿cómo llegas a Phuket? Hay diferentes formas. Podés hacerlo en avión, en ferry o en autobús. En ferry hay diferentes servicios de barcos que conectan a Phuket con puertos en países vecinos o en puertos de ciudades locales, de ciudades de la misma Tailandia, como ser Koh Phi Phi o Krabi. En autobús también hay diferentes servicios de buses que conectan Phuket con ciudades como Bangkok o Chiang Mai. Nosotros llegamos a Phuket en avión, tomamos el vuelo desde Chiang Rai, hicimos escala en Bangkok y luego llegamos a Phuket. Pero al tener Phuket su aeropuerto internacional, debes tomar en cuenta que podés llegar a Phuket y salir de Phuket sin pisar Bangkok y así te evitas un vuelo doméstico. Y acabamos de llegar a Carnival Magic, que es el reino de las luces, un parque temático que está haciendo furor en Phuket. Y entiendo por qué, porque acabamos de llegar y solo para darles este datazo, este lugar tiene 9 récords Guinness. Y vienen desde las cosas más random, como por ejemplo la máquina de pipocas más grande del mundo o la escultura de papel maché más grande del mundo, la estructura de luces LED más grande del mundo. O sea, ya se pueden dar cuenta, tiene muchas cosas que son las más grandes del mundo. Sí. Ahora desde las 5:30 de la tarde nosotros hemos llegado a prácticamente desde el momento que abrió, y creo que vale la pena, si vas a venir a visitarlo, que lo hagas desde tempranito para que disfrutes de todo este color. Sí, estamos emocionadísimos, pero esta experiencia comienza con un buffet. Sí, vamos a ver. Comer. Esto es masivo, esto es inmenso. Nunca había visto un buffet tan grande. Tienen 3.000 sillas, o sea, para 3.000 comensales sentados. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo estoy como una niña porque nos han dado esta varita, pero después les voy a hablar de esta varita. Ahora vamos a ir a buscar la comida. Todo es tan colorido y hoy hasta yo me siento parte del parque. Sí, combinás perfecto. Con Yeyo desde que entramos estamos así, ¡wow! ¡Wow! No tienen idea la cantidad de colores. Sí, a nosotros nos encantan los parques temáticos, nos volvemos como niños y ahorita estamos ¡wow, wow, wow! ¿Se acuerdan que les había dicho de la varita? Bueno, alrededor del parque vamos a ver estos iconos, vienen con la varita y hacen esto. Merry Christmas, Happy New Year. Bueno, no sé qué sentir al respecto, me emocionó y al mismo tiempo me dio miedo, así que este lugar es así, te emociona, te da miedo, es intenso, son luces, son colores, son diversiones y no tienen idea cómo nos estamos divirtiendo con Yeyo. Tanto, hemos jugado todo este tiempo en el pabellón de los juegos y hemos ganado 3 peluches. Yo no sé qué voy a hacer con tantos peluches. No tenemos ni espacio en la maleta para ropa y ya tenemos 3 peluches. Yo sé qué podemos hacer. Si ustedes le dan me gusta, compartan, comenten y tal vez lo sorteemos entre todos los que le hayan dado me gusta, hayan compartido, hayan comentado. Suscríbete al canal y tienes la posibilidad de ganar un peluche de Carnival Games. Y aquí tenemos el tablero de precios, 2 juegos, 305, 610, 1000, 15.000, 350 y 20.500 bahts. Ok, aquí no nos cansamos de estar diciendo wow, 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 pero es que está todo muy bien preparado, toda una escenografía, todo está perfectísimo en su lugar como para sacarte varios wow. Miren esta fachada. Wow.
Y estamos por entrar al parade, una de las cosas más impresionantes que tiene este parque, según nos ha dicho, pero tenemos que dejar todo en un locker porque no está permitido grabar. Así que hablamos después, nos vamos a disfrutar. Chau. Y ahora vamos a otro de los atractivos que se llama Kingdom of Light. Vendría a ser el reino de las luces. Es que todo tiene acá luces. Estoy yo así todo el rato. Son demasiados estímulos para mi ser. Miren por favor el reino de las luces. Digan si esto no está espectacular. Sentidos quedan desbordados. Es súper psicodélico, como que miro esto y me siento en otra dimensión. Miren por favor el blanqueamiento que hemos tenido en este parque. Blanqueamiento de dientes gratis cuando vienen acá al área psicodélica. Con luz ultravioleta psicodélica. ¿Lo ven? ¿Ven de blanquitos que están? Miren acá. Sobre todo cuando te acercas a las partes más psicodélicas. Lo amo este lugar. Hablando de cosas psicodélicas, Yeyo, mira esto, por favor. ¡Wow! Ok, cuando yo les decía que tenía un récord Guinness de la pipoca más grande del mundo, me refería a esto. Miren, por favor, la máquina. Y miren mi pipoca. Esta pipoca es como para decirles que la voy a estar comiendo probablemente toda mi vida. Aquí me he metido al baño con él y no sean mal pensados, no es para otra cosa, sino que ¡wow! ¡Qué baños! Increíble. Miren, le voy a dar la vuelta a la cámara para que vean lo que yo estoy viendo. Vaya, la verdad que yo podría sentarme aquí y meditar sobre el futuro de la humanidad, meditar sobre la muerte de los chulupis. pasarme 3 horas aquí sentado mirando esto. ¡Wow! Jamás pensé hacerles un tour del baño, pero aquí está el baño, es una locura. Pasemos por favor a uno. Miren cómo está completamente decorado. Acá tiene un payasito, tiene como si fuera un helado la taza, pero no acaba aquí. Vengan por favor. Es una locura. Miren esto. Es que no sé a cuál entrar porque todos tienen algo. Este, por ejemplo, tiene lucecitas. Pero hay uno especial. ¿Lo ven, no? Bienvenidos a uno de los baños más locos que he visto en mi vida. Aquí la cosa va así. Vamos a cerrarnos. Tenemos para disfrutar, obviamente, yo les estoy haciendo el demo. Y al frente nuestro, presionamos y miren, aquí comienzan a ver pelotitas de colores y de repente cae una. Y ahora, esperen un segundo, un minuto por favor. ¡Qué duro! Ahí está. Una vez lo consiguen abrir, aquí tienen un pequeño Kleenex. Digan si eso no está más que genial. Y no es que este sea el papel con el que se tienen que limpiar, no. El papel con el que se pueden limpiar es este, también psicodélico con sus lucecitas. Aquí se llevan simplemente su Kleenex porque sí, porque así es Carnival Magic. Y después de tantos estímulos, hasta meditando en el baño, esto no acaba porque salís
y puedes elegir el jabón con el que quieres lavarte las manos. Frutilla, naranja o limón. Vamos a ir por frutilla. Uy, ahí salió. Huele a frutilla, vamos a ver. Ok, se acabó el de limón, gente. Acá, naranja sí hay. Ah, huelen diferente. Miren qué curioso, los urinarios, todos de diferente color y tienen esta placa que dice shoot y las flechitas que apuntan aquí al medio. Ahora, yo no sé si es para sacar el rifle y darle ahí ¡plan! La orinada o para qué. No, me imagino que no. Obviamente aquí está el espacio para orinar y esto es para después de hacer, descargar, por supuesto, para limpiar el urinario. Ah, caramba, pero mira cómo sale el agua aquí. Debe ser la misma agua que limpia, no, me imagino, no sé. Qué loco. La verdad es que aquí han pensado en todo para la distracción, para la estimulación, para la diversión. No les puedo describir con palabras lo que es visitar Carnival Magic. Tan solo miren por favor esto de acá. Es un lugar donde estás todo el tiempo estimulado. Con Yello hemos visitado muchos parques temáticos alrededor del mundo y este es completamente distinto y creo que vale cada minuto de tu tiempo venir y añadir una noche para venir a Carnival Magic en todo tu itinerario por Phuket. Empezando por eso, porque es un parque que disfrutás de noche. Venís tipo 5:30 de la tarde, comes rico en el buffet y luego en la noche estás entretenido con tantos estímulos visuales. Una cosa muy loca que yo creo que lo hace un imprescindible. Sí, es muy estimulante para el cerebro, muy estimulante para los ojos. Es un parque muy diferente, no solamente para chicos, también para grandes. Viene aquí la familia completa porque, como ya viste, hay juegos también donde te podés divertir muchísimo. Y estoy completamente de acuerdo y concuerdo del por qué tiene tantas cosas con récord Guinness. O sea, es un parque diferentísimo. Tenés que venir sí o sí. Y eso ha sido todo en este video de qué ver y hacer en Phuket. Han sido días intensos, hay mucho para hacer. Contame qué te parecieron las dos caras de Phuket. Una cara iluminada e infantil, una cara iluminada pero un tanto oscura, una cara con elefantes, otra de playa. La verdad que Phuket es una cosa loca que debes vivir alguna vez en la vida y por supuesto hay de todo para todos los gustos. Esperamos este video te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Ya sabes, si tenés alguna duda, algún comentario, te esperamos ahí abajo. El espacio de los comentarios es para vos. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Suscríbete.